En el versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que tú nos hables a través de ella, que podamos nuestros oídos estar abiertos, nuestro corazón se ensanche, Señor, para recibir tu palabra, y que en nuestro corazón podamos hallar, Señor, esa semilla sembrada, esa buena tierra que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Dele un aplauso al Señor, iglesia. Puede tomar su lugar en esta mañana. Ahora vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 8, versículo 23. En Salmo 121, versículo 3 leemos: no dará tu pie al resbaladero, ni qué, ni se dormirá el que guarda a Israel. Pero de pronto vamos allá a Mateo 8:23 y nos encontramos con esta historia que dice así: entrando él, hablando de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué? No acabamos de leer: no se adormecerá el que guarda a Israel. Y ahora Jesús está durmiendo. Versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Versículo 26, él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estoy convencido, iglesia, estoy convencido de que Dios está en este lugar, y que CDR Noreste está sentando un precedente aquí en esta ciudad de San Antonio, Texas, de un precedente histórico para la ciudad de San Antonio, Texas. Los que me creen, díganme un fuerte amén. Dios está en este lugar y te está utilizando a ti, me está utilizando a mí, para que esa palabra que la pastora acaba de leer se pueda confirmar. Dirán entre las naciones, dirán entre las iglesias, dirán entre las ciudades: grandes cosas está haciendo Dios con ellos. En un pueblo pequeño, en un terrenito, en un terrenote, ahí con unas tablas en el piso, ahí con unas carpas. Grandes cosas está haciendo el Señor. Amado, yo creo que Dios va a estar haciendo aún cosas mayores. Dios está utilizando esta iglesia para demostrarle a la iglesia cristiana de los Estados Unidos que no se necesita un edificio cómodo, que no se necesitan sillas cómodas, que no se necesitan climas, que no se necesitan baños, que lo único que se necesita es la presencia de nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Solo necesitamos a Cristo y a su iglesia para que algo sobrenatural suceda. La pregunta es: ¿qué hace la diferencia en este lugar? Esta mañana llegaba un hermano que ha sido parte de la iglesia de Castillo del Rey durante muchos años, y nos dice las mismas palabras que todos los que vienen a la iglesia nos dicen: oye, hay algo especial aquí. Se siente algo diferente. ¿Cómo no? Si aquí está la presencia del Señor, aquí está su iglesia domingo a domingo. Este es el 5º domingo, hermanos, que estamos acá en este terreno, y Dios nos ha bendecido domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y Él lo va a seguir haciendo mientras que su presencia esté en este lugar. ¿Qué hace la diferencia en este lugar? ¿Qué hace la diferencia en tu vida? ¿Qué puede cambiar la atmósfera de un lugar? La respuesta es solo Jesús. Lo repito una vez más, la respuesta es solo Jesús. Con 2 amenes tengo. La respuesta es solo Jesús. Él puede cambiar la atmósfera. Y hay 3 cosas que yo veo aquí en este pasaje de Mateo capítulo 8, versículo 23. Mientras que ellos están ahí sobre la barca, la diferencia, como le decía al principio, la hace
la presencia de Jesús. En medio de las circunstancias más difíciles, la diferencia la hace una iglesia que sigue a Jesús. Es el punto número 2. Y número 3, la diferencia la hace una iglesia que confía en Jesús. ¿Cuántos están confiando en el Señor? Y estamos viendo, ahorita está sentado ahí en un milagro de parte del Señor. También ayer que fuimos a recoger las sillas ya de regreso, platicaba con uno de mis hermanos, mi hermano Jesús, y me dice, ¿sabe qué, pastor? Al final del culto el domingo pasado estaba platicando ahí con el hermano Raúl, con el hermano Joe, y le decía, oye, ya necesitamos más sillas. ¿Qué tal si, por ejemplo, somos 4 en mi familia, yo traigo 4 sillas, y si tú tienes 2, tú te traes 2 sillas? Dijo Joe, pues yo me traigo 20. No te creas. Y ese es el corazón que honra el Señor. El que dice, yo no voy a esperar a que alguien más haga algo. Yo voy a ver la necesidad y a suplir la necesidad. Y de pronto el Señor dice, eso es todo lo que necesito. Un corazón dispuesto es lo que yo necesito. Ustedes déjenme todo lo demás a mí, que yo voy a obrar a su favor. Y de pronto, hermanos, vamos y recogemos las sillas. Me habla el pastor y me dice, el pastor Pedro, pastor de Castillo del Rey, Fredericksburg, me habla y me dice, oye, hay unas sillas ahí que nos venden, son 100 sillas, nos las venden en $1,200. Y dije, bueno, pues o me está pidiendo las de él o me está haciendo un favor y me está consiguiendo unas sillas. Y digo, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Dile que sí y vamos por fe. No tenemos paredes, pero vamos a tener sillas. Total, le digo, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a entrarle y lo hacemos por fe, ¿no? Y después, a las cuantas horas, me habla y me dice, oye, ya están las sillas, que las vayas a recoger. Ay, bueno, hay que pagarlas. Y me dice, y son gratis. Desde lo fuerte al Señor, hermano, ese aplauso tiene que ser para el Señor. Y le digo, a ver, ¿cómo que son gratis, güey? ¿Cuál es el catch? What's the catch? ¿Sí? Y me dice, no fine print. Ahí está. Nada más háblale al hermano Bernabé. El hermano Bernabé es parte de la iglesia de Castillo del Rey, Fredericksburg, y él trabaja para una iglesia muy conocida aquí en San Antonio, Texas, la iglesia Oak Hills. Y le dicen al hermano Bernabé, oye, hay unas sillas ahí que vamos a vender, ¿cómo ves? Y el hermano Bernabé dijo, bueno, déjeme hablar con el pastor. Y de repente viene y le dice, oye, la señora, la supervisora de nuestro hermano Bernabé, le dice, oye, ¿y las sillas para qué son? Y dice, no, pues son para la iglesia. Dice, me hubieras dicho, ¿por qué no me dijiste antes? Llévatelas ya, pero llévatelas ya. Pues ahorita me las llevo, y fue, las metió ahí en una bodega del hermano que le pertenece al hermano Bernabé. Y le habla a mi papá, le dice, pastor, ahí están las sillas. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Ellos podrían haber dicho, las sillas para nosotros, porque se las regalaron a ellos, ¿sí? ¿Sí o no? Pero dése cuenta del corazón de nuestra cobertura, de nuestras autoridades, de decir, les hace falta sillas, que se queden con las de fierro y que nos den las buenas, ¿sí? Y nosotros utilizamos de pronto dice, no, los vamos a bendecir. Hermano Bernabé, háblele allí al pastor Pedro de la otra iglesia, parece que ellos necesitan sillas. Oiga, hermano Bernabé, me dice el hermano Bernabé, ¿qué pasó, pastor? Aquí están sus sillas, ¿lo están esperando? Dije, ahorita vamos por las sillas. Y caí como le hicimos, agarramos la camioneta del hermano Chuy, la camioneta del hermano Enrique. Venían las dos camionetas así con las 100 sillas. No supe cómo las acomodamos. El Señor nos abrió una ventanita ahí de oportunidad donde se paró la lluvia por completo. No llovió del momento en que fuimos a recoger las sillas hasta traerlas aquí. Después se vino la lluvia, ¿sí o no, hermano? No, mis hermanos no me van a dejar mentir, ¿sí? Pusimos las sillas y empezó a llover. Dígame si no está el Señor detrás de esto. Y yo le hago una pregunta, ¿cómo le pagamos al Señor aquello? Oye, el Señor empieza a quebrantar nuestro corazón y empezamos a darle las gracias al Señor y decir, Señor,
¿Cómo te agradecemos tus bondades? ¿Cómo pagamos tus misericordias? Amados, cuando el Señor viene a pedirnos algo, el Señor ya tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Y hago una pregunta: ¿usted cree que el Señor necesita su dinero? ¿Usted cree que el Señor necesita mi dinero? De ninguna manera. El Señor quiere darnos a manos llenas y quiere bendecirnos de una manera abundante. Dele gloria al Señor con su aplauso esta mañana. Estas cosas suceden porque la presencia del Señor está en este lugar. Los que lo creen, díganme un fuerte amén. Dice Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando Él en la barca. ¿Entrando quién? Y entrando Él en la barca. Fíjese la primer cosa que el apóstol aquí, Mateo, declara en este primer versículo. Y entrando Él en la barca. Si hubiese entrado cualquier otra persona en la barca que no fuese Jesús, en ese día la barca se hunde. Pero porque Jesús está ahí dentro de la barca permanece firme, permanece cumpliendo los propósitos del Señor. Amado, pudiese estar cualquier otra persona en este lugar y las cosas no van a funcionar, pero como sabemos que el Señor está en medio nuestro, estamos dando pasos firmes, pasos de fe, y vamos a ver la gloria del Señor en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Le voy a decir una cosa: Mohammed, Buda, Gandhi, John Smith, todos están en la tumba, pero el único que ha visto la muerte y se levantó de ella es Jesucristo. No necesitas muchas herramientas, solamente necesitas la persona de Jesucristo. Es todo lo que tú y yo necesitamos. Elizabeth Elliot cuenta en una ocasión de unos hombres que llegaron ahí a su casa de visita. Ellos iban en una excursión ahí en la selva de los Andes y llegaron ellos con todo tipo de equipos y de herramientas, y cuando llegan ahí a su casa se sentaron por un momento y empezaron a platicar, tuvieron una conversación ahí con los indígenas de aquella selva, hicieron alguna que otra pregunta y empezaron su excursión. Y meditaba ella en estas cosas y dice cómo nosotros muchas veces somos así. Llegamos con todas nuestras herramientas, llegamos con todas nuestras habilidades, llegamos con todos nuestros sueños, con todos nuestros deseos, y llegamos a la presencia del Señor y le hacemos una o dos preguntas sin tener todo el conocimiento, sin tener todas las cosas, y después seguimos por nuestro caminar. Pero cuando nosotros vamos en nuestra caminar y estamos ya adentrados ahí en la selva, en el mundo, vamos a necesitar más que herramientas, vamos a necesitar más que dos o tres preguntas respondidas, vamos a necesitar al guía que nos puede meter ahí y después nos puede sacar para cumplir su propósito en nuestras vidas. Amado, nosotros no necesitamos de tantas herramientas, necesitamos al guía, y entrando Él en la barca, si Él entra en tu vida, si Él entra en tu iglesia, si Él entra en tu trabajo, si Él entra en tu familia, no necesitas ninguna otra cosa. Si el Señor te llamó, no necesitas ser el mejor predicador, no necesitas ser el mejor músico, no necesitas ser el mejor cantante, no necesitas ser la mejor persona, solamente necesitas a Jesús en tu vida y Él puede hacer cosas grandes a través de ti. Hace unas semanas estaba Alejandro del Bosque ahí en la casa con nosotros, pasaron algunos días ahí de visita con nosotros, y él me platicaba, me dice: Pedro, sentados ahí en la casa, él veía la casa y decía cómo te ha bendecido el Señor, y de la misma manera el Señor cómo nos ha bendecido. Y me dice: yo lo único que me acuerdo, si yo hago memoria, si yo voy hacia el pasado, lo único que yo recuerdo, mi vida se resume en una sola cosa. ¿En qué se resume? Mi vida se resume en yo estar ahí en el altar con una guitarra, parado con una guitarra, parado con una guitarra. Así ha sido toda mi vida, parado con una guitarra, y ha estado en Italia, ha estado en Sudamérica, ha estado en Centroamérica, ha viajado por todas partes del mundo. Él con una guitarra, sin carrera, sin estudios, él con una guitarra, porque decidió creerle al Señor, porque decidió creer que solamente le bastaba la presencia del Señor, su unción en su vida, para que Dios pudiese hacer las cosas que él nunca se imaginó que habría de hacer. Yo te voy a decir una cosa: lo único que necesitas es a Jesús en tu vida, no necesitas de otra cosa.
Necesitas la presencia de Dios en tu vida para que grandes cosas puedan suceder. Usted y yo necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Vea conmigo lo que dice ahí Éxodo capítulo 33, versículo 13 al 15. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora esa es una versión, pero yo quiero que veamos la versión original. Si la tienes ahí, Víctor, la versión de la Reina Valera 1900. No sabía que esta era otra versión, pero dice muy diferente. Ah, no, sí, esa es la correcta. Éxodo 33, versículo 13 al 15. ¿Sí lo tienes acá al frente? Dice el versículo 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En una ocasión, no pensé que fuera esta instancia. Dice, vamos al versículo 13, Víctor, si puedes. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. Versículo 14 dice: y él dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Hay una parte en particular, no anoté ese versículo aquí, pero hay una parte donde Dios le dice a Moisés: mi ángel irá delante de ti, porque el pueblo es pueblo de dura servicio. ¿Se acuerda de aquella ocasión? Dice: no sea que en el camino los destruya. Y Moisés, a pesar de la advertencia que el Señor le da, le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No quiero tu ángel. Veo en esta historia a un hombre que fue un gran negociador. Él dijo: no quiero tu ángel, no quiero tu bendición, no quiero que me abras el mar, no quiero el maná, no quiero la nube, quiero tu presencia. ¿Quiero qué? Tu presencia. No quiero un buen trabajo, no quiero una buena casa, no quiero un buen carro, no quiero buena ropa, no quiero pantalones Gucci. Con estos Fuchi están bien. No me interesa el polo. Si le falta una patita al caballito, no pasa nada. ¿Sí? Si dice Tony en lugar de Tommy, tampoco pasa nada. Yo le platiqué en una ocasión, me acuerdo cuando estábamos chicos, había unos tenis que decían Charles Barkley acá atrás, y yo quería esos tenis porque todos mis amigos tenían esos tenis, ¿sí? Unas letras acá atrás decían Charles Barkley, y yo decía: papá, yo quiero esos tenis. Y una vez llegó allá al Sears, allá de Monterrey, y se encontró unos que decían Charlie atrás, y llegó con unos Charlie, y yo veo el tenis y decía: ¿por qué lloras? Yo me di agradecimiento, papá. Pero yo estaba llorando porque no decía en Charles, porque decía en Charlie. ¿Cómo crees que yo voy a ir a la escuela con esto que dice Charlie? Al día siguiente iba caminando: Charlie, Charlie, Charlie. Ay, a ver, todos a la fila. Yo atrás, maestra, yo mero atrás, no se preocupe. No quería que me vieran las letras que decía Charlie atrás. Serio el asunto. Y de pronto me doy cuenta de cómo el Señor nos ha traído. Digo: Señor, si yo tengo que volver a vivir todas las cosas que viví porque vi tu mano gloriosa, tu mano poderosa, que así sea, Señor. Yo quiero volver a caminar por esas sendas antiguas, por esas sendas gloriosas, por esas sendas donde, aunque nos faltaba todo, nunca nos faltó tu presencia. Yo no sé qué carencias hay ahorita en tu familia. Yo no sé por qué tipo de necesidades estés pasando ahorita. Y sabes, como padres siempre nos esforzamos en darle los mejores tenis, la mejor ropa a nuestros hijos, y no nos damos cuenta que les estamos haciendo un daño. Ay, no, sí, hay que darle el iPad. No vaya a ser que cuando crezca se le quede ahí una marca psicológica, un iPad en la mente, y se trastorne el niño. No, sí, hay que darle celular. Hermano, si tiene 6 años el mocoso.
Pues que todos en la escuela tienen celular. Digo, Señor, ahora yo oro en las noches y digo, Padre, que mi hija, porque ahora mi hija ya se da y él se empieza a fijar dónde vive aquel y dónde vive el otro y dónde vive aquella. Y digo, Señor, que ella pueda entender, lo que yo entendí cuando crecí en mi niñez. Que todos mis amigos eran acá fresillas y tenían dinero. Y yo era pues, acá, Pedrito del barrio. ¿Eh? ¿Eh? Cuando se hacían fiestas allá en las casas de mis amigos estaba el... Cuando se hacían fiestas acá en las casas los ambientes completamente diferentes, ¿me entienden lo que le digo? No había necesidades y carencias, eran dos ambientes completamente profundos, diferentes, pero yo algo vi en el rostro de mis padres. Ellos nunca se intimidaron porque tenían o porque no tenían y hacían amigos con donde sea. Dije, Señor, yo me oso, yo también quiero ser igual. Y hermanos, nunca la falta de dinero nos puso una marca en la mente que nos decía, si no tienes dinero no puedes hacer amigos. A ver, dígame, no diga ay. ¿Sí? Porque a veces vemos y si tiene dinero, no, yo no me junto con él porque es muy acá. No, yo no me junto con aquella porque no. ¿Qué pasó, hermano? Sí que no dijo Pablo, ya no hay ricos, ya no hay pobres, ya no hay letrados, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. Así que si no tenemos nada, pues no nos preocupamos. ¿Sí? Porque no hay. Como dijo un hermano, por el dinero no nos preocupamos, que al cabo no hay. ¿Sí? Pero y si tenemos, también le damos gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, porque Él nos bendice. Él bendice a su pueblo y lo bendice a manos llenas. Pero te voy a decir una cosa, que a tus hijos nunca les falte la presencia de Jesús. Acuérdate de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Y entrando Él en la barca. Y entrando Él en la barca, subráyalo. Si Él entra en tu trabajo, va a ser algo poderoso. Si Él entra en tu vida, va a ser algo sobrenatural. Si Él entra en tu matrimonio, Él va a ser algo poderoso. Y muchas veces tú te vas a dar cuenta de que lo único que necesitabas era la presencia del Señor. Y entrando Él en la barca, como diría aquel sabio Chabelo, no catafixies la presencia del Señor por cualquier otra cosa, por cualquier mugre. Amados, estamos aquí porque el Señor nos trajo y su presencia está en este lugar. Y estos días que hemos estado viviendo, hermano, no los cambiaría por absolutamente nada. Y qué bueno que estamos grabando cada segundo, cada minuto de lo que está sucediendo acá, porque un día vamos a voltear atrás y vamos a ver por las sendas antiguas por las que el Señor nos trajo y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dele gloria con todo su corazón. Número 2, la diferencia la hace una iglesia que sigue a Jesús. Mire lo que dice Mateo 8, capítulo 8, versículo 23. Y entrando Él en la barca, ¿qué dice después de la coma? Nadie le siguió. ¿Qué dice? Sus discípulos le siguieron. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus discípulos le siguieron. Amado, ser discípulo es obedecer al maestro. Oseas 4:9 dice algo muy interesante. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Y una de las cosas que me llamaban la atención del domingo pasado que decía la hermana Sol, el pastor está bien loco. Y el pastor, salí loco del domingo pasado, me dijo loco como 10 veces. Ya me iba a parar y el pastor está bien loco porque hizo eso. Pero ¿sabe una cosa? Yo me quería parar y decirle a la hermana Sol, oiga, hermana Sol, si usted supiera que los locos son los de Ceder Noreste,
Si usted supiera que ellos son los que me trajeron acá, yo no quería, pero ellos me trajeron. Pero si hay un pastor loco, ¿cómo no va a haber una iglesia loca? Si hay un hombre que le crea al Señor, ¿cómo no va a haber una iglesia que le crea al Señor? Donde hay fe, la fe es contagiosa, hermano. Donde hay propósito, el propósito se contagia. Donde hay visión, otras personas se contagian de la visión. La semana pasada teníamos una familia aquí nueva y yo me sorprendí que usted sabe que no tenemos cultos tan largos, ¿sí? El culto duró mucho y aún así yo veía como las personas que vinieron por primera vez pusieron, agarraron sus sillas y empezaron a levantar y empezaron a ayudar. Eso lo hace nada más el Señor cuando su Espíritu Santo está en medio nuestro. Yo decía, Señor, estás haciendo tal cosa en medio nuestro que no hay palabras para explicar lo que tú estás haciendo y no hay manera de agradecerte todo lo que tú estás haciendo por nosotros. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Si hay un hombre que obedece a la voz de Dios, hay una iglesia que obedece a la voz de Dios, ¿sí o no? Y queremos ser esas personas que obedecen al Señor. El doctor B.J. Miller dijo esto: es mucho más fácil hacer lo que Dios nos manda, sin importar lo difícil que sea, que hacer frente a las consecuencias de no hacerlo. Lo repito. Es mucho más fácil, escuche bien, ponga mucha atención a esto. Es mucho más fácil hacer lo que Dios nos manda, sin importar lo difícil que sea, que hacer frente a las consecuencias de no hacerlo. Usted dice, mira, lo que me está pidiendo el Señor es cosa seria y es cosa difícil y no creo que lo pueda hacer y se me hace que va a ser bien serio el asunto mientras que esté obedeciendo al Señor. Sí, pero si no lo haces, las consecuencias de desobedecer al Señor son mucho mayores. Las consecuencias de no obedecer al Señor son mucho mayores. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste. Queremos formar a nuestros hijos en los caminos del Señor desde ahorita, aunque nos cueste. ¿Por qué? Porque en un futuro nosotros vamos a ver el fruto del Señor. Amén. Decía la mamá de mi papá, más vale un rato moradito que mucho tiempo coloradito. ¿Sí entiende por qué? Porque a veces hay que darle 1 o 2 brazos a los niños. Espero que no le deje morado, hermano, porque eso ya es abuso. Pero si queda moradito, esa disciplina te va a guardar de que un día te haga pasar un bochorno, te haga pasar una vergüenza y que tu rostro se enrojezca de pena y de vergüenza por lo que tu hijo o por lo que tu hija hizo. ¿Sí o no? Entonces a veces es difícil. ¿Cuántos tienen? Todos tenemos hijos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos saben que a veces es difícil corregir a nuestros hijos? Porque como hijo, acuérdese usted de cuando usted era hijo. Yo me acuerdo de cuando yo era hija. Mire, tenía acá bajo la manga, tenía varias cartas que jugar con mi papá. Sabía cuándo pedirle algo y cuándo no pedirle algo. Sabía cuándo hacer que me dijera que sí y cómo hacer para que me dijera que sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Le estoy hablando a los papás. Ahorita vamos con los hijos. Ahorita los hijos los crucificamos. No sé. Pero acuérdese de cuando usted era hijo, cuando yo era hijo, cómo nosotros buscábamos todas aquellas tretas para que nuestros padres hicieran lo que nosotros queríamos, ¿sí o no? Y no lo agarre ese mal rato, porque el no es no. Yo tenía entendido y claro que el peor momento para pedirle algo a mi papá era cuando se acababa de levantar. Papá, no. Papá, no. Papá, no. Y el no era, y no lo sacaba del no. Pero después en una ocasión me acerqué cuando un hermano le acaba de contar un testimonio y pastor, y sucedió esto, y yo venía bien contento. Papá, ¿me prestas el carro? Sí, mijito, gloria a Dios, aleluya, llévatelo. Y ahí aprendí, dije, Señor, nada más antes de pedirle, nada más decía, Pino, espérate, mira, háblale a alguien
que le cuente un testimonio a mi papá. Hermano Pedro, esto no lo grabe. Que le cuenten un testimonio y luego ya le pedimos el permiso. Hermanos, pero nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes. Dice la palabra, dice ser mansos como palomas y sagaces como serpientes. Y a veces los papás somos más mansos o mensos. Nos las aplica a nuestros hijos que sagaces como serpientes. ¿Sí? Todo lo que nosotros necesitamos hacer para saber cómo darle dirección a nuestros hijos es acordarnos de cuando teníamos su edad. Es cierto que los tiempos cambian. Es cierto que en nuestros tiempos no teníamos iPads, no teníamos celulares, pero sí teníamos televisión, ¿se acuerdan? Sí teníamos el teléfono. Un amigo tenía un teléfono que llegaba tenía un cable desde la cocina hasta el cuarto. ¿Sí se acuerdan de esos teléfonos? ¿Sí? Y ahí pasaba y la mamá se caía con las cosas, tropezaba con el cable y todo. Y aquel estaba en el teléfono metido todo el día, ¿sí? Y de repente llegaba una vez, la mamá de mí se cansó y le agarró la tijera y ¡pum! Le cortó el cable. Ya no se oyó nada, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Tal vez los tiempos cambian, la tecnología cambia, los principios nunca cambian, la firmeza nunca cambia. Si tú te pones a ver la televisión, si tú te pones a ver cómo los papás en la tele tratan a sus hijos, pues probablemente eso te influencia a ti, cómo tratar a tus hijos. Pero si tú estás metido en la palabra, si tú estás buscando la presencia del Señor, si tú estás orando, créeme que el Señor te va a decir cómo actuar con tus hijos. Y no vas a tener que decir, oiga pastor, mire, ¿qué pasó aquí? Oiga pastor, mire qué pasó allá. No, tú solo vas a tener la respuesta para darle a tus hijos. Tú solo vas a poder darle dirección. Que alguien me diga amén. Eso es sabiduría. Eso es ser mansos como palomas. Como por ejemplo dice la palabra del Señor, no provoques a ira a tus hijos. ¿Cuántas veces nosotros hemos provocado a ira a nuestros hijos? Castigándolos injustamente, tratándolos de una manera injusta, siendo nuestros castigos extremos para con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos demasiado presionados, porque no teníamos para pagar esto, porque no teníamos para pagar aquello, porque actuamos de esta manera, porque actuamos de la otra manera y terminamos lastimando el corazón de nuestros hijos. De repente una vez viene Hannah y le digo, te voy a lavar la boca con jabón, y me dice, no, yo te la quiero lavar a ti. Y dije, espérame, tengo que hacer un alto. ¿Por qué? Porque estoy cruzando una línea que no debo de cruzar. Porque cuando tus hijos ya te dan esa alerta, tú sabes que los estás provocando a ira. Tú sabes que te estás pasando una línea que no debes de cruzar. Una línea donde está el respeto, donde está el amor y donde está la disciplina. Y otra línea cuando la cruzas donde está el abuso, donde está la falta de respeto y donde está la falta de dignidad para la vida de tus hijos. De la misma manera con tu esposa, de la misma manera con tu esposo. Y es mucho más fácil buscar la presencia del Señor en su palabra para que estas cosas no sucedan en nuestra vida. La clave de todas las bendiciones es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. La obediencia es la llave que abre las compuertas de bendición del cielo. Así como las aguas de una presa están contenidas por un muro, así las bendiciones de Dios están contenidas por un muro, y ese muro se llama obediencia. ¿Quiere la bendición de Dios sobre su vida? Obedezca al Señor, obedezca al Señor, obedezca al Señor. Es la única ocasión en que el Señor dice, probadme ahora en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. A veces creemos o queremos creer ciertas porciones de la Biblia, pero no queremos creer otras porciones de la Biblia. ¿Por qué, amados? ¿Por qué? O creemos en toda la Biblia o no creemos en toda la Biblia, o hacemos nuestras propias deducciones de lo que dice la palabra de Dios, o hacemos las deducciones de lo que otros creen que dice la palabra de Dios, y empezamos a creer el Evangelio según Pedro Magallán, el Evangelio según la pastora, el Evangelio según el hermano Santos. Es el Evangelio según Jesucristo. Esa palabra no puede ser cambiada, esa palabra no puede ser transformada, y cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros nos apropiamos de ella y actuamos en base a esa palabra, obedecemos, y las bendiciones del cielo caen sobre la vida de sus hijos. Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 5 versículo 18 al 20.
En el primer punto le leí un pasaje del Antiguo Testamento como ejemplo. Ahora quiero darle otro ejemplo de ahí del Antiguo Testamento. En la vida de David dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Versículo 19: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció. Y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Qué si David no obedece a la voz del Señor? ¿Qué si David decide quedarse en su lugar y no ir y hacer lo que el Señor le pidió? ¿Habría él visto la mano de Dios sobre su vida? Tú quieres ver la mano de Dios sobre tu vida, vas a tener que tomar decisiones por fe, vas a tener que tomar decisiones solamente por obediencia, aunque no las entiendas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hicimos cosas sin entender, solamente dirigidos por la voz del Señor sobre la vida de nuestros líderes? Decía Luis Núñez, un amigo de nosotros, muy querido, muy sabio también para dar consejo. Yo no me considero una persona, un consejero, pero a Luis sí lo considero una persona con sabiduría para dar consejo. Y yo le decía: Luis, ¿qué te hace a ti obedecer la voz de tu pastor? Y me decía: mira, una cosa me hace obedecer la voz del pastor. Número uno, porque Dios me dice que me someta a mis autoridades. Número dos, porque yo confío en el Señor. Si yo obedezco la voz de mi pastor, si él está equivocado, entonces el Señor va a tratar con él. Y de la decisión que yo haya tomado en cuanto a obedecer a mi pastor, el Señor me va a respaldar a mí. Si nos damos cuenta, hermanos, porque no olvidemos que aunque haya pastores, aunque haya líderes, seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nosotros nos podemos proteger obedeciendo a la voz de nuestros líderes? Porque usted está tal vez obedeciendo la voz de su pastor, que en este caso somos nosotros, pero no se olvide que yo también estoy obedeciendo la voz de mis pastores, y mis pastores estaban obedeciendo la voz de otros pastores, ¿sí? Y hay una cadena de bendición, hay una cadena de obediencia, hay una cadena de sumisión. ¿A qué? A la voluntad del Señor. Si nosotros vamos por esa cadena de sumisión, entonces vamos a ser bendecidos. Pero si nosotros constantemente queremos hacer lo que nosotros queremos, entonces no viene esa bendición. Ahora, siento un profundo gozo, siento una profunda libertad de poder hablar esto con ustedes, amados, porque lo único, de hecho platicaba esta semana con uno de los hermanos de la congregación, y le decía: hay un profundo agradecimiento en mi corazón por el lugar donde Dios nos ha plantado, porque es gente obediente, porque es gente trabajadora y porque es gente que le conoce a Él, a nuestro Dios. Sí sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de unos hermanitos de ahí que se congregan en una iglesia que se llama CDR Noreste. Den un aplauso al Señor, aunque estoy hablando de usted. Y yo le decía: ¿sabes qué, hermano? No hay otro lugar donde yo quiera estar. No hay otro lugar donde yo quiera servirle al Señor. No hay otro grupo de personas con quien yo quiera trabajar. Dios nos ha puesto en un lugar de bendición, amados. Dios nos ha puesto en un lugar de abundancia, y lo menos que podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios y decir: Señor, si ahí quieres que estemos, ahí vamos a estar. Le puede dar gloria al Señor en esta mañana con su aplauso. Aleluya. Número 3, último, la diferencia la hace una iglesia que confía en Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dios nunca nos dijo que no iba a haber pruebas en nuestro caminar con Cristo, amén. Pero sí nos pide que confiemos en Él durante el tiempo de prueba. Yo sé que hay gente aquí, incluyéndome, que estamos pasando por luchas, que estamos pasando por tiempos difíciles. Decía hace un momento la pastora, mientras que estaba dando el testimonio y la palabra que el Señor le dio, decía: para mí no representa un sacrificio lo que estamos haciendo. Y yo estaba pensando: pues vente un sábado. No te creas, no, sí viene. Dice: no, pastor, pues igual sacrificio. Pues mire, está bien. No, véngase un sábado, hermano.
tuvimos que poner la carpa y que tuvimos que poner las tablas y... ¿Sí? Sí hay sacrificio, si hay un trabajo, si hay un precio que hay que pagar. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros vemos los milagros, entra un gozo en el corazón. Y es cuando decimos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahí es cuando entra el gozo del Señor. A veces no viene el gozo del Señor y no hay alegría en el costo en nuestras vidas, porque simplemente no hay un precio que pagar. Usted sabe lo que es trabajar, yo sé que usted lo sabe. Trabajar todo un día, tener todo un día de trabajo, un día de labor, y al final del día recibir el cheque, recibir su paga por su trabajo. ¿Cómo se siente, hermano? Se siente bien, ¿sí o no? Se siente bien poder suplir para la familia, se siente bien. Ese es un gozo. Ahora imagínese si las cosas las cosas materiales le traen gozo. De repente imagínese que una bendición espiritual, ¿qué tipo de gozo le va a traer? ¿Cuánta energía va a traer eso a su ser? Amados, nosotros hemos llegado y hemos de un día de la semana de trabajo, venimos y trabajamos aquí y andamos cansados. Por ejemplo, ayer yo estoy seguro que los hermanos que nos estuvieron ayudando ayer estaban cansados, pero de repente nos vienen con este milagro de las sillas. Usted hubiera visto la energía que eso nos dio. Ya nos íbamos y le seguimos otras veces, otras horas aquí, por el gozo que está en el corazón. El gozo del Señor es mi fortaleza. No se limita solamente a un estado psicológico, a un estado emocional. También toca cada fibra del cuerpo físico y rejuvenece tus fuerzas. Dice la palabra del Señor que el espíritu abatido, que el espíritu triste seca los huesos, pero el espíritu alegre revivifica las vidas de aquellas personas que confían en el Señor. Por eso confiamos en la palabra del Señor. Amado, cuando usted se acerque con un cristiano y que le diga, oye, hermano, ¿cómo estás? No, hombre, hermano, mi vida es pura bendición. No le crea, huya, hermano, huya por su vida. ¿Por qué? ¿Hay luchas o no hay luchas? Créalo que lo hay. Entre más usted se comprometa con el Señor, más difícil se va a poner la prueba, ¿sí o no? Ben Johnson, un medallista olímpico, dijo lo siguiente: aquel que no ha enfrentado adversidad no conoce su verdadera fuerza. Aquel que no ha enfrentado adversidad no conoce su verdadero potencial. A veces nosotros no sabemos cómo reaccionar con las adversidades. A veces nosotros no sabemos cómo reaccionar, como cuando tenemos algún conflicto conyugal o cuando tenemos algún conflicto dentro de la congregación y nos damos cuenta que esa aflicción momentánea nos está haciendo entender de qué estamos hechos. Nos está haciendo entender en dónde está nuestro corazón. ¿Alguien ha tenido algún conflicto en alguna ocasión? No aquí en esta iglesia, pero en otra iglesia, alabado sea el Señor, con algún hermanito de alguna otra iglesia. Yo los he tenido, amado. Yo los he tenido y han sido conflictos tremendamente fuertes. Y sabes una cosa, demuestra lo que hay en mi corazón y me hace saber de qué está hecha mi vida, de qué está hecho, si hay el carácter de Cristo en mi corazón o no. Necesitamos ser afligidos, necesitamos enfrentar las pruebas para saber qué tan fuertes somos en Cristo. ¿Hay alguien aquí que está fuerte en Cristo? A ver, dígalo, voy a hacer la pregunta una vez más y usted me dice amén. ¿Está listo? ¿Hay alguien aquí que está fuerte en Cristo? Señor, ¿tú los escuchaste? El Señor los escuchó. Los 24 ancianos los escucharon. Los ángeles y arcángeles y todo el universo los escuchó. Como dice la palabra del Señor, no se sorprendan de que alguna prueba venga esta semana. Aleluya, quedamos despedidos. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay ánimo en tu corazón. Afirma ese ánimo, afirma ese gozo, porque el Señor fue hasta el monte Calvario y murió en una cruz para que tú y yo no desmayemos en nuestro caminar. Así que si tienes pruebas difíciles, si tienes luchas difíciles, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, porque te lo repito una vez más, la diferencia la hace Jesús en tu vida. La diferencia la hace la obediencia en tu vida. Y número 3, la diferencia la hace tu confianza en lo que Jesús puede hacer a través de tu vida. Termino con Mateo capítulo 8, versículo 26. Se les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos terminan glorificando el nombre del Señor. Y aquella situación dentro de aquella barca, que representaba un riesgo para sus vidas, se convirtió en una experiencia que los llevó a conocer en la persona, la obra y el carácter de Dios, de Jesucristo, en sus vidas. Yo creo, amados, que el Señor está llamándonos a su barca. Yo creo que el Señor está entrando ahí a la barca y Él está esperando que cada uno de nosotros le sigamos a Él con confianza y con fe. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? La pregunta es: ¿confiarás en el Señor? La pregunta es: ¿obedecerás su palabra? La pregunta real es: ¿está Jesús en tu barca? Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que cuando tú estás en nuestra barca, en la barca de nuestra vida, las cosas más difíciles, las los tiempos más adversos se convierten en tiempos de milagros, tiempos sobrenaturales, tiempos donde tu gloria se ve manifiesta, tiempos donde podemos creer en lo sobrenatural. Señor, hoy estamos aquí como tu iglesia. Hoy estamos aquí como tu pueblo, pidiendo tu unción, pidiendo tu gracia, pidiendo tu favor. Señor, si en algún momento decidimos no subir a tu barca, o peor aún, si en algún momento de nuestra vida, debido a nuestras aflicciones y a los problemas difíciles, intentamos sacarte a ti de la barca de nuestra vida, te pedimos perdón, Señor. Si con nuestras acciones, si con nuestra desobediencia, y si con nuestra falta de confianza en algún momento de nuestras vidas, en nuestro enojo, en nuestra falta de comprensión de tus propósitos y tus planes eternos, dijimos: Jesús, no te quiero más en mi barca, no te quiero más en mi vida, te pedimos perdón. Y tú estás aquí en esta mañana y tú dices: ¿sabes qué, pastor? Yo lo he hecho. En alguna ocasión le he dicho al Señor: no te necesito. En algún momento de mi vida he bajado las manos, me he rendido, he tratado de seguir mis propios planes, mis propios propósitos, mis propias decisiones, mis propios anhelos. Y es el día para que tú le digas al Señor: Señor, no darás mi piel resbaladera, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, que guarda mi vida, que guarda mi familia. Gracias, Señor. Gracias. Tú estás aquí en esta mañana y dices: Señor, entra una vez más, ocupa tu lugar en esta barca, ocupa tu lugar en esta casa, ocupa tu lugar en esta familia.
tu lugar, ocupa el lugar que a ti te pertenece y te lo entrego. Si tú le dices a Jesús, Señor, ponte de pie en tu lugar. Y es esta oración conmigo, una oración sencilla. Como hacemos cada domingo, lleva tu mano derecha a tu corazón, levanta tu mano izquierda y repite conmigo esta oración. Dice, Señor Jesús, dile bien fuerte, Señor Jesús, toma tu lugar en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad. Toma tu lugar en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero orar por usted, Padre. Te doy gracias por tu iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, con ese deseo profundo de hacer tu voluntad, de agradarte, de servirte, de entregarte lo mejor de sí. Los bendigo en el nombre de Jesús y oro para que tus propósitos eternos se cumplan en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Le podemos dar un aplauso al Señor, iglesia.